Señoras y señores diputados, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco en esta Cámara para hablar de 4 cuestiones que son enormemente relevantes. La primera, las decisiones tomadas en el Consejo Europeo del pasado 23 de octubre. La segunda, la situación legislativa. La tercera, los avances que está realizando el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Y, por último, la cuarta, el estado de los servicios públicos en determinadas comunidades autónomas. Si me permiten, empezaré por la primera de ellas, es decir, Bruselas. El último Consejo Europeo ha supuesto un hito importante en nuestra historia comunitaria porque en él, por primera vez, la vivienda ha entrado en la agenda europea. Y lo ha hecho no por casualidad, ni por inercia. Lo ha hecho gracias, entre otros gobiernos, al Gobierno de España y también a la familia política a la que pertenezco, la socialdemócrata, que tengo también el honor de liderar. Porque fuimos los socialistas quienes exigimos en el año 2024 la creación de una comisaría, es decir, de un ministerio, para entendernos en términos coloquiales, que los ciudadanos nos entiendan, una comisaría europea específica de vivienda. Han sido y son alcaldes progresistas, como el alcalde de Roma, la alcaldesa de París, junto con otros muchos liderados por el alcalde de Barcelona, el alcalde socialista Jaume Collboni, quienes sitúan la crisis de la vivienda como un problema europeo, que por tanto exige de respuestas comunitarias. Y somos los socialistas quienes hemos hecho posible la puesta en marcha de un plan europeo de vivienda asequible que pronto verá la luz, tal y como nos ha anunciado la Comisión Europea. Y este debate, señorías, es relevante. Lo es porque la crisis de la vivienda exige de políticas públicas también a nivel europeo. La política neoliberal de no intervención, de dejar hacer exclusivamente a las fuerzas del mercado, lleva décadas naufragando, no solamente en España, sino también en otras muchas partes de Europa que sufren el alza de los precios de la vivienda. Y ahí están los resultados. El 60% de la desigualdad que se sufre en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchísima gente de poder acceder a una vivienda digna. Por ello, ¿qué hemos propuesto desde España? ¿Qué estamos proponiendo tanto a nivel del Parlamento Europeo como también del Consejo a la Comisión? En primer lugar, nuevas regulaciones a nivel europeo que permitan a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas por el alza de la vivienda, también por la tensión turística. Que se prohíba la compraventa especulativa de vivienda y, ¿por qué no?, la venta a fondos buitres de vivienda protegida, tal y como estamos proponiendo desde el Gobierno de España. Y que se dedique también a nivel europeo una partida específica para la construcción de vivienda asequible para compra o alquiler de los más jóvenes. En definitiva, señorías, una verdadera política pública, y subrayo pública, de intervención a nivel europeo que haga de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar, tal y como nos hemos fijado desde el Gobierno de España durante esta legislatura. Y esto es importante, señorías, porque los europeos sin duda tenemos que unirnos frente a la amenaza de Putin y tenemos que solidarizarnos con Ucrania. Tenemos que impulsar nuestra competitividad y también tenemos que superar las guerras arancelarias y las guerras comerciales que están abriendo otras grandes potencias en el mundo. Pero también tenemos que unirnos para resolver la crisis de la vivienda, porque en definitiva también la competitividad económica de nuestro continente, la cohesión social, en definitiva la prosperidad económica de Europa, dependen de ello. De igual modo, los europeos tenemos que trabajar juntos para neutralizar la emergencia climática. Yo creo que esto, además, señorías, es muy importante en un país como el nuestro, que está sufriendo en primera persona, en nuestras propias carnes, las consecuencias de la emergencia climática. Y, evidentemente, lo sabemos, aquí también vamos a ser testigos de nuevo en este debate en la mañana de hoy, fuerzas políticas que defienden que en el contexto actual la transición ecológica es un obstáculo de efecto invernadero al 90% en el año 2040 y ser neutrales desde el punto de vista climático en el año 2050, que es lo que nos hemos comprometido con la ciudadanía europea. Creo, señorías, que todos somos muy conscientes de que la emergencia climática mata y que también empobrece en nuestras sociedades. Porque la transición ecológica es el mejor motor ahora mismo que tenemos para reindustrializar nuestra economía, para ganar competitividad,
para preservar sectores que son muy importantes en nuestra economía, como es, por ejemplo, el sector agrícola o también el sector turístico, para crear nuevos empleos, como estamos haciendo, por ejemplo, con la transformación energética, y para fortalecer aquello que llamamos autonomía estratégica europea. España es, por tanto, señorías, la viva prueba de que se puede crecer económicamente y reducir los gases de efecto invernadero como estamos haciendo durante estos últimos 7 años. Nuestra economía, señorías, hoy representa el 40% del crecimiento total de la eurozona. Hoy tenemos más de 22,4 millones de personas ocupadas y al mismo tiempo hemos reducido las emisiones de nuestro sector eléctrico en casi un 60%. En casi un 60%. Nuestra apuesta por las energías renovables nos ha permitido tener en el año 2024 un precio de la electricidad un 40% inferior al que hubiéramos tenido si hubiéramos mantenido el mix energético del año 2019. Un 40%. Esto no son abstracciones, señorías, son recursos económicos que mantenemos en las empresas, en los hogares, en los trabajadores y trabajadoras. Todo ello, además, tiene un efecto muy positivo. Tiene un efecto muy positivo porque atrae inversión, crea empleo, reindustrializa nuestra economía y esto nos está ayudando, a su vez, a atraer esa reindustrialización a muchos de los territorios de nuestro país que vieron durante la revolución industrial de los siglos pasados pasar ese desarrollo económico a otros territorios y no a los territorios que lo estamos viendo hoy. Y pienso en la Comunidad Valenciana, también en Extremadura o Andalucía, por citar algún ejemplo. Por tanto, señorías, el modelo español puede ser un modelo de éxito para Europa y también para el mundo. 10 años después de los acuerdos de París, Europa es hoy quien lidera el compromiso climático. Hoy estamos viendo grandes potencias como, por ejemplo, la estadounidense, que se ha apartado de esos compromisos climáticos, que se ha salido de los acuerdos de París, pero quiero decir con orgullo que Europa, también gracias al compromiso de España, sigue manteniendo viva la llama del compromiso climático, no solamente con las generaciones presentes, sino también con las generaciones futuras que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en un planeta saludable. Lamentablemente, señorías, este consenso que es científico, que es amplísimo en nuestra sociedad, incluso político entre las grandes fuerzas parlamentarias europeas, se ha roto esta misma semana en el Parlamento Europeo, viendo a eurodiputados españoles del Partido Popular en un país que sufre la emergencia climática como ningún otro en Europa, votar con la ultraderecha contra la reducción de los gases de efecto invernadero. Ese es el compromiso que tienen otras fuerzas políticas. Pero quiero decir algo. Mientras sea presidente del Gobierno, España va a cumplir con estos compromisos climáticos. Y lo vamos a hacer porque queremos salvar vidas, vidas que se perdieron en Valencia. Porque queremos modernizar sectores enteros en riesgo por la emergencia climática, como el sector agrícola o también el sector turístico. Y porque queremos crear oportunidades e industria en territorios donde la revolución industrial del siglo XX pasó de largo. Y para que los padres y madres de hoy puedan mirar a la cara de sus hijos en el mañana y decirles que nuestra generación, la suya también, señorías, la del Partido Popular y la de Vox también, hicimos todo lo posible para darles un futuro próspero. Esto es lo que defendí en el Consejo Europeo, señorías, y así lo anuncié también en la Cumbre Mundial del Clima que se está celebrando en Brasil desde la semana pasada. Y en el Consejo Europeo, también del pasado 23 de octubre, abordamos la cuestión palestina, una vez más, con enorme preocupación por la fragilidad del alto el fuego y las muchas incertidumbres que aún vertebran el camino hacia la paz. La posición de España en esta materia, señorías, es conocida por sus señorías y también, lógicamente, creo que en el mundo entero. Porque pese a las dudas que pueda suscitar, y las suscita sin duda, hay que aprovechar la oportunidad abierta en Egipto, en Sharm el-Sheikh, para el encuentro. Y hay que confiar en los mediadores y apoyar a todas las partes. Pero también, con la misma contundencia, hay que exigir a Israel que abra completamente los corredores humanitarios, que respete la integridad, entre otros, del pueblo palestino y que avance hacia la solución de los dos estados.
porque esa es la única solución justa y duradera para este terrible conflicto. Y como saben, desde el principio de esta guerra, España se ha ofrecido a albergar una conferencia internacional de paz que abra el horizonte de seguridad y de paz entre los pueblos de Israel y de Palestina. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a ser constructivos, pero también creo que es importante subrayar que vamos a ser vigilantes, porque vamos a seguir muy de cerca el proceso, asegurarnos de que el primer ministro Netanyahu y también la banda terrorista Hamás cumplen lo pactado, y vamos a seguir apoyando a la población palestina todo el tiempo que sea necesario. De hecho, les anuncio que la semana que viene el Gobierno transferirá a la Autoridad Palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos, porque España estará siempre con el pueblo palestino y también estará siempre con el pueblo de Israel. Esto en lo que respecta, señorías, al 23 de octubre en Bruselas, los resultados del Consejo Europeo. Permítame que aborde ahora el segundo de los asuntos de esta comparecencia, que es la situación legislativa, la situación de esta Cámara. Miren, nosotros, señorías, llevamos gobernando 7 años este país, desde el año 2018. Y lo hemos hecho siempre en coalición y en minoría parlamentaria. Y como recordarán los ciudadanos, en circunstancias extraordinariamente extremas e inéditas. Hemos tenido que gestionar una pandemia, la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Hemos tenido que gestionar crisis energéticas que han derivado en crisis inflacionarias, con inflaciones de 2 dígitos, del 10% al inicio de la guerra de Putin en Ucrania. Hemos tenido, en consecuencia, también que gestionar crisis económicas. Recordemos cómo en los primeros meses de la pandemia tuvo que bajar el PIB como consecuencia del confinamiento en un 20% del Producto Interior Bruto, y hemos tenido también que hacer frente a desastres naturales, por ejemplo, en la isla de La Palma. No es una opinión, estos son hechos, como lo es el que ante todas estas crisis, pues España también ha sufrido una oposición absolutamente destructiva, sin aportar una sola propuesta, ni arrimar el hombro, cuando la coyuntura o la respuesta política así lo exigía. Una oposición destructiva abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha. ¿Cómo si no se puede explicar, y se lo digo a los ciudadanos que estén escuchando esta intervención, cómo si no se puede explicar que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones? Si hay jubilados y jubiladas que también votan al Partido Popular y a Vox. ¿Cómo se puede justificar que se votara en contra de una reforma laboral acordada con los agentes sociales que ha traído más empleo y también una caída sin precedentes de la temporalidad en el mercado de trabajo de nuestro país? ¿Qué razón hay para que se nieguen a aprobar una quita de la deuda que va a aliviar la carga financiera de aquellos gobiernos autonómicos en los que ellos están ahora mismo al frente? Porque de eso estamos hablando. Porque de eso estamos hablando. Bueno, ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo, pero por muchos argumentos que encuentren, que yo no entro en ellos, sus razones tendrán, ¿qué motivos, qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales? ¿Qué motivos hay? ¿Qué motivos hay para que no salga adelante la ley de familias en un país como el nuestro, que sufre un invierno demográfico y que también tiene un problema serio, grave, de corresponsabilidad, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal? ¿Qué motivos hay para que no se pueda aprobar la ley de universalidad de la sanidad pública en nuestro país? Y así podría enumerar muchas otras iniciativas que están en tramitación parlamentaria y que con su aprobación mejoraríamos la vida de nuestros conciudadanos. Porque de esto estamos hablando, señorías, de hacer política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos. Voten esos ciudadanos lo que quieran votar, piensen lo que piensen. Por eso, desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba. Señorías,
Como testigo y también, desgraciadamente, como protagonista de los ataques de esta oposición destructiva desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, vengo sosteniendo la siguiente tesis. Y es que desde la crisis financiera y desde el fracaso de las respuestas neoliberales a esa crisis financiera, asistimos al colapso político-intelectual de la derecha tradicional en nuestro país y en nuestro continente. Sí, eso no significa que no tengan responsabilidad institucional, la tienen, y mucha, por cierto, después de las elecciones de mayo del año 2023. Pero, señorías, no hay proyecto político detrás de ese poder institucional. Hay un fracaso político-intelectual de la derecha tradicional desde la crisis financiera y la respuesta neoliberal fracasada. Todos los resultados han demostrado ser producto de mantras absolutamente equivocados. Porque no es cierto que el Estado no deba intervenir en el mercado. Hay fallos que solo desde la intervención pública pueden ser subsanados. Pensemos, por ejemplo, en la crisis energética, pensemos en la crisis habitacional que sufren muchos de nuestros jóvenes, pensemos en el desafío del mundo ciber que tiene ante los derechos y las libertades de la mayoría de la gente, o de la crisis sanitaria de la pandemia. Todo ello, ¿qué es lo que exige? No exige una mayor regulación, pero sí exige una buena regulación. Y desde luego lo que sí que exige, lo que es imperativo, es contar con un estado del bienestar robusto que cohesione y que no haga más desiguales a nuestras sociedades. Como tampoco es cierto, señorías, que las mayorías absolutas en este Parlamento traigan mayor estabilidad. No, no es así, señorías. Son las políticas que se aprueban en esta Cámara las que garantizan que haya una estabilidad social y política en nuestro país. Ejemplos los tenemos muy recientes. Recordemos las contrarreformas del presidente Mariano Rajoy con una mayoría absolutísima en el mercado laboral, en el mercado de las pensiones, o en el sistema de las pensiones, mejor dicho, o también en el sistema público de educación o de sanidad. La contestación social que se vivió en los pueblos, las calles de nuestras ciudades fue absolutamente extraordinaria, por no mencionar la grave crisis constitucional que se vivió en Cataluña en esos años. Este Gobierno, señorías, con todas las dificultades posibles, ha logrado aprobar reformas que han mejorado la vida de la gente, también de los votantes de la oposición que sistemáticamente han votado en contra de estas reformas, por ejemplo, en materia laboral, en materia de pensiones, o la educativa o sanitaria. ¿Y todo ello cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con horas y horas de negociaciones interminables, de diálogo, de una clara vocación de acuerdo y no de imposición. Y ahí están los resultados, señorías. No son abstracciones. El trabajo que se ha hecho aquí, que se está haciendo aquí en estas Cortes Generales, está trayendo crecimiento económico como ninguna otra economía europea, creación de empleo como no hemos tenido durante estos últimos 25 años y reducción de desigualdad como tenemos ahora mismo, que es de las más bajas de la historia de nuestro país. Y queda mucho trabajo por hacer en esta materia. Pero lo importante, lo relevante son los resultados. Esas reformas, y digo más, esas reformas las hemos logrado gracias al acuerdo entre sus señorías, el Gobierno de España y los agentes sociales. Hemos logrado paz social. Y esa paz social, señorías, sí, paz social. Y esa paz social, señorías, es uno de los principales activos de por qué ahora mismo España crece como crece, crea empleo como crea empleo y está en la situación política que está. Por tanto, afirmo con total contundencia que por convicción y por necesidad no ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. ¿Es así? Es así. Sí. El señor Feijóo niega. Mire, yo llevo 7 años al frente del Gobierno y he comparecido más de 35 ocasiones en estas Cortes. Usted fue presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años y solamente compareció en 10 ocasiones en el Parlamento gallego. ¿Qué lecciones quiere dar usted? En fin. Vuelvo
Es mentira, señorías. Es mentira. Bueno, vuelvo a la oposición destructiva que sufre España, a su colapso político-intelectual. Por tanto, si no tienen proyecto, ¿qué es lo que les queda? ¿Qué es lo que les queda? Bueno, pues lo que les queda es insultar, como insultan, caer en contradicciones, como caen, y rendirse a la ultraderecha copiando sus formas y sus políticas. Sobre insultos... Bueno, yo sobre insultos no recordaré ninguno, porque bastará leer mañana el diario de sesiones para saber exactamente de qué estamos hablando y a qué me refiero.